todos y bienvenidos. Mi nombre es Israel Cruz Salas del Grupo 509 del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y este tema es de cómo se transforma la energía. Una vez que describiremos estas formas de energía, construiremos un bote obediente con el principio de conservación de energía y analizaremos las diferentes transformaciones de energía que ocurren en este experimento. En el mundo existen diferentes tipos de energía, tales como energía potencial, energía cinética, energía nuclear, energía térmica, energía eólica, energía solar, etc. Hay infinidad de diferentes tipos de energía. En verdad es muy interesante cómo la energía va transformándose de eléctrica a cinética o de cinética a eléctrica, o aún más interesante cuando se transforma en nuestro cuerpo a lo que llamamos calorías. Vamos ahora a construir un bote obediente. ¿Pero qué significa un bote obediente? Pues una vez que yo aviento un bote hacia una dirección sobre una superficie plana, este bote va a regresar al punto donde comenzó su movimiento. ¿Cómo está esto? O sea, que si aviento una pelota, regresará por sí sola en un piso plano. Esto no está bien. Nuestro sentido común nos dice que si la aventamos con una fuerza, esta se moverá en el sentido del empujón y se detendrá en algún momento. Pero no regresará por sí sola, solo que se le aplique otra fuerza o no es verdad. Si no, Newton estaría muy equivocadísimo. Primero vamos a construir el bote obediente y realizaremos la experiencia. Para la construcción del bote obediente necesitaremos dos pilas que nos sirvan como peso, dos tapas, de preferencia que sean de plástico, una cinta de aislar, unas tijeras, una liga y dos palitos. Y también por último un bote de plástico, en este caso fue transparente. Con ayuda de nuestras tijeras haremos un agujero en el centro de cada una de nuestras tapas. Después le haremos un nudo a nuestra liga para que quede como se muestra en el video. Pondremos nuestras tapas en cada extremo de nuestro vaso, como se muestra en la imagen. Para que nuestra liga atraviese el vaso, necesitaremos pasar cada extremo de nuestra liga por los agujeros que hicimos en las tapas. Una vez hecho esto, acomodaremos la liga en nuestros palos, como se muestra en el video. Las pilas nos servirán como peso y estas irán pegadas a la liga con ayuda de la cinta de aislar, como se muestra en la imagen. Y listo, es así como tenemos la construcción de nuestro vaso obediente. Realizaremos nuestro experimento primero con una pelota sin ligas. Después lo realizaremos con nuestro vaso obediente. Deslizamos nuestra pelota sobre la superficie plana y vemos cómo va avanzando poco a poco hasta que se detiene, como se observa en el video. Seguimos a la pelota. ¿Regresará? No, esta no regresó, se quedó ahí. Ahí se detuvo su movimiento. Ahora vamos con el bote obediente. Vamos a ver si este sí regresa. 1, 2, 3. Oh, ven, regresa bote, ven, regresa. Eso, regresó el bote obediente. Intentémoslo de nuevo. Lo aventamos. Bien, regresó y esto en una superficie plana. ¡Wow! Vamos a analizar qué está pasando con el bote obediente. La liga en el interior del bote se deforma, acumulando energía potencial elástica, y al detenerse la lata, esta energía acumulada se transforma en movimiento. Esto es energía cinética, que se muestra en el regreso de la lata hacia el punto donde inició el movimiento. Entonces podemos observar por lo menos dos transformaciones de energía. La primera de energía cinética a energía potencial elástica que se acumula en las ligas, y después esa energía potencial se transforma nuevamente en energía cinética. Así como hay transformaciones de energía en este experimento, podemos analizar otros más en una nueva cápsula. Nos vemos muy pronto. Soy su amigo Israel Cruz Salas del Grupo 509 del CCH Sur y feliz 50 aniversario a todo el Colegio de Ciencias y Humanidades.
Hola, mi nombre es Carolina. Estoy cursando quinto semestre en el CCH Sur y les voy a presentar mi laboratorio invertido descubriendo el peróxido de hidrógeno. A continuación se presentará la descomposición del peróxido de hidrógeno. Se conoce esta sustancia por ser inestable, entonces es fácil su descomposición en el medio y las circunstancias que se encuentren. También lo que ayudará será la presencia de un catalizador. El catalizador nos va a ayudar a aumentar la velocidad de la reacción al disminuir la energía de activación de la reacción, y este proceso se le conoce como catálisis. En el experimento, los catalizadores son las enzimas que se encuentran en nuestros productos. Para este experimento necesitaremos betabel, levadura, peróxido de hidrógeno a una concentración del 3%, detergente líquido y paja. Lo primero que se realizará, en un vaso tequilero, añadir 10 mililitros de peróxido de hidrógeno. Posterior, añadir detergente líquido, el cual nos servirá para atrapar el oxígeno que se libere. Posterior se añadirá nuestro catalizador, que en este caso son las enzimas que se encuentran en el betabel. Inmediatamente podemos ver la formación de burbujas en la superficie, que fue gracias al detergente líquido que atrapa el oxígeno. Después de unos minutos, así se ve la descomposición del peróxido de hidrógeno. Y ahora comprobaremos la presencia del oxígeno tras la descomposición del peróxido de hidrógeno mediante la reacción de combustión, el cual el oxígeno es el reactivo. Probaremos con otro catalizador, que son las enzimas que se encuentran en la levadura. Para la prueba con la levadura se seguirá el mismo procedimiento anterior con el betabel. Agregaremos 10 mililitros de peróxido de hidrógeno. Posterior, añadiremos detergente líquido. Y ahora la levadura. Podemos ver inmediatamente cómo se forma una espuma. Lo podemos apreciar mejor que con el betabel. Agregaremos un poco más de peróxido de hidrógeno. Podemos apreciar en la superficie una espuma, el cual fue gracias al detergente líquido, el cual su función fue capturar al oxígeno. Tras la descomposición del peróxido de hidrógeno, podemos observar cómo crece la espuma, y esto gracias a nuestro catalizador, que son las enzimas que se encuentran en la levadura, y el detergente líquido que captó el oxígeno. Y ahora, para poder apreciar mejor esta descomposición del peróxido de hidrógeno, agregaremos un poco más de agua oxigenada. Mejor dicho, peróxido de hidrógeno. Un poco más de levadura. Y ahora un poco más de peróxido de hidrógeno. Podemos ver cómo sigue creciendo esta espuma, y esto es porque se sigue descomponiendo el peróxido de hidrógeno, y esto gracias a las enzimas que se encuentran en la levadura. Y ahora
lo que vamos a probar es la presencia del oxígeno mediante la reacción de la combustión, y para esto prenderemos la paja. Y podemos notar la presencia del oxígeno mediante los destellos. Lo que se está observando es la reacción de combustión, y en ella el reactivo es el oxígeno que se formó tras la descomposición del peróxido de hidrógeno. Tras el experimento tenemos una reacción exotérmica, ya que se está liberando calor. También que el factor importante para la descomposición fueron las enzimas que se encuentran en el betabel y la levadura. También podemos observar que al probar con la levadura se obtuvo más espuma que con el betabel, esto debido a la superficie de contacto. Mientras la superficie esté más fina, se apreciará mejor la descomposición. También cabe destacar que en el experimento se ocupó peróxido de hidrógeno a una concentración del 3%, la que se encuentra comercialmente en las farmacias u otros servicios. Veamos qué es lo que sucedió en nuestro experimento. No vamos a hablar de moléculas ni de millares, sino vamos a hablar de moles, porque estos son billones y billones de unidades. Dado esto, tenemos que 2 mol de peróxido de hidrógeno en estado líquido se van a descomponer en presencia de un catalizador en 2 mol de agua en estado líquido y oxígeno en forma de gas y calor que va a ser liberado en el ambiente. Cabe destacar que el detergente líquido atrapó el oxígeno y detectamos su presencia cuando acercamos la paja, y fue una reacción de combustión. Primero, lo que sucedió, el peróxido de hidrógeno en presencia de catalizador, primero se rompen los enlaces del hidrógeno, después del oxígeno, y se forman nuevos enlaces dando como producto oxígeno, agua y calor. El agua oxigenada es un compuesto químico potente oxidante. Lo encontramos en muchos de los botiquines en nuestra casa, pero no solo tiene uso medicinal, también encontramos otros usos cotidianos, como limpiar superficies, blanqueador de ropa, también para remover grasa, para la estética y para la desinfección. Esto lo podemos usar en nuestras casas. También cabe recalcar que esto lo encontramos a una concentración del 3% y nada de esto es industrial. Y hablemos de sus aplicaciones industriales. Tenemos que la minería para la extracción y separación de minerales, en la ultrafiltración para aguas residuales, en el blanqueador de textiles, también para alimentos, cosméticos. La mayoría de estas aplicaciones son para limpieza. Peróxido de hidrógeno es un desinfectante verde, que a comparación a otros detergentes, este tiene un menor impacto en el ambiente. Para poder producir el peróxido de hidrógeno existe una variedad de procedimientos. Estos son los siguientes. En primer lugar, tenemos a la producción electroquímica, que se obtiene por medio de la hidrólisis del ácido persulfúrico o de sus sales y la variedad de procesos que esta sustancia requiere. Este procedimiento es útil para producciones a pequeña escala. A pesar de ser económica, el consumo de energía eléctrica es elevado, lo que la hace menos rentable. El segundo procedimiento es la autooxidación de los compuestos orgánicos, que al contrario de la producción electroquímica, este es más útil para la producción a gran escala, sin mencionar que este proceso es el más utilizado actualmente por las industrias productoras de esta sustancia, que a partir de materia prima se obtiene peróxido de hidrógeno. Finalmente, encontramos la reacción del peróxido de bario y sodio con ácidos minerales. A partir de peróxido de bario y el ácido sulfúrico, se puede obtener el peróxido de hidrógeno. Cabe mencionar que este último proceso es muy poco utilizado, solo por pequeñas industrias. Muchas gracias por su atención y sigamos descubriendo. Conductividad eléctrica del suelo. Muestras de videos experimentando ando. Por la alumna Estrella de María Mendoza Camacho. Asesorada por la profesora Griselda Guizar Mendoza. Tercer semestre, materia química. La conductividad eléctrica es la propiedad que tiene una sustancia o un material para transportar electrones.
es decir, permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí. El suelo es la parte con la cual podemos interactuar en la corteza terrestre. La salinidad en el suelo es la concentración de sales solubles que existen. Aseguran una disolución total en agua y tienen diversos orígenes, pero su mayor causa es la intervención humana. Como propiedades del suelo tenemos textura, estructura, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, consistencia, profundidad efectiva, conductividad eléctrica. En las sales que se encuentran tenemos los cationes de sodio, calcio, magnesio y potasio, además de los aniones de cloruro, sulfato, nitrato y bicarbonato. Al proceder con el experimento, tenemos como materiales un socket, un multímetro, un contacto, un foco LED, conductores y varilla. Empezamos con el multímetro, confirmando la corriente alterna del contacto, la cual es 120 volts. Acto seguido se procede a mostrar que no hay ninguna corriente en el socket del foco. Ahora, ya que tenemos la varilla instalada, procedemos a usar el conductor en el contacto. De esta forma, cerramos el circuito y medimos que, efectivamente, se aproxima a los 120 volts, lo cual nunca será exacto. En esta parte procedemos a dar una vista más general del circuito para su mejor apreciación. Para finalizar, mostramos cómo al separar el contacto se apaga el foco y viceversa. Esperando haya resultado interesante y fácil de entender, se agradece la atención prestada. Ciradin Sur, muestra de videos, experimento ando. Mi nombre es María del Sol Salinas Cruz. Voy en primer semestre y el experimento que voy a hacer es de electrólisis. La materia es química y el tema que presento es la descomposición del agua. El profesor que me asesoró fue Ricardo Arturo Trejo de ITA. Y bueno, vamos a comenzar con el experimento. Los materiales que vamos a necesitar van a ser un vaso precipitado o un vaso normal, pero que sea transparente. Vamos a necesitar también 2 tubos de ensayo que sean también transparentes. Una batería de 9 volts, cinta aislante, dos barras de carbón del interior de una pila. También pueden utilizarse el grafito de los lápices, pero que el grafito sea grueso y que no se rompa. También vamos a necesitar un cable eléctrico. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a agarrar el cable eléctrico con pinzas. Del otro lado debes dejar las pinzas y de este lado vas a cortar el cable. Pero vas a sacar trozos de aislación. Pues vas a agarrar una barra de carbón y lo vas a enrollar.
sección del cable debe de estar bien enrollada al carbón. Así debió de quedar. Ya que están bien juntos, vamos a aislarlo con la cinta aislante. Así quedó. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Después en el vaso vamos a preparar agua con sal y llenamos el vaso. Después de preparar el agua con sal, lo viertes en el vaso y vamos a proceder a llenar los tubos de ensayos solamente con agua. Solamente con agua, ¿ok? Deben de estar llenos. Después de que llenemos los tubos con agua, vamos a introducirlos al vaso sin que caiga el agua del interior. Y vamos a hacer lo mismo pero con el otro vaso, con el otro tubo. Ok, ya están los dos tubos, vamos a doblar el cable y vamos a introducirlo dentro de un tubo. Y otra vez sin que el agua se caiga. Vamos a introducir también el otro. Después de haber logrado poner los cables dentro de los tubos, pues ahora sí vamos a conectarlos a la batería de 9 volts. Uno del lado positivo de la batería y otro del lado negativo, y vamos a ver qué pasa. Se alcanza a ver que van saliendo burbujas de los tubos. Si lo dejamos más tiempo, se va a ver que van a empezar muchas más burbujas a salir. Así que el gas que ocupa mayor volumen es el elemento hidrógeno. El de menor volumen corresponde al oxígeno. ¿Ven cómo va saliendo burbujas? En el otro está igual. Y como dije, vamos a esperar a que pase un tiempo. En la pila de 9 volts, el menor tamaño es el positivo y el de forma hexagonal o octagonal es negativo. Así que el positivo se llama ánodo y el ánodo es donde se produce el oxígeno. Este se llama cátodo y aquí es negativo, entonces se produce el hidrógeno. Y vamos a ver qué pasa después. Después de que pasaron 10 a 15 minutos más o menos, ya empezó a sacar muchas más burbujas. Así, vamos a acercar el tubo de hidrógeno a una llama y después también vamos a acercar el tubo de oxígeno a una llama y vamos a ver qué pasa. Primero que nada lo desconectamos de la batería y vamos a sacar los cables. Vamos a sacar primero el oxígeno. Vamos a agarrar el tubo de oxígeno y procurar que no se salga el contenido. Tengan cuidado con el agua porque luego se cae. Y vamos a prender un fósforo. El burbujeo que se provoca en la barra de carbón es lo que demuestra
que el agua se está separando en oxígeno e hidrógeno, que es por lo que está conformada. Cuando saqué el tubo de ensayo y lo probé con un cerillo, esa varita del rojo vivo se encendió todavía más. E incluso a veces se puede hasta prender la llama. En el oxígeno, tú puedes poner un punto de ignición para observar que favorece la combustión. Y en el hidrógeno puedes poner una llama y se oirá y observará cómo se hace una pequeña explosión. Para tener el tema completo lo voy a explicar a continuación. La electrólisis es la separación de un compuesto por medio de la electricidad. Lo que puse fue un cerillo prendido al tubo de ensayo del oxígeno y se observó cómo se enciende todavía más, porque el oxígeno permite esa combustión, por eso es un comburente, y el hidrógeno es combustible, porque se ve una pequeña explosión. La electrólisis es un cambio químico, ya que las sustancias resultantes del cambio no son las mismas que las iniciales o la inicial. La reacción del agua, que se separa en hidrógeno molecular y oxígeno molecular, se representaría así. Se empezó con moléculas de agua. Para romper los enlaces se requiere de la energía necesaria por medio de la electricidad. El primer paso de la reacción sería romper los enlaces originales y liberar los átomos, y ya después de los átomos se formarían en sus nuevas estructuras, o sea, el oxígeno e hidrógeno. Si la energía que requiere la ruptura de los enlaces en los reactivos es mayor, entonces la reacción es endotérmica. Y este es el caso. Endotérmica quiere decir que requiere energía para romper los enlaces. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por ver.